el libro de Éxodo, por favor. Todos vamos a abrir Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Vamos a dar lectura, ¿verdad? A partir del verso 2. Éxodo capítulo 6, verso 2. Dice de la siguiente manera, todos vamos leyendo, Éxodo capítulo 6, verso 2 en adelante. Dice, habló todavía Yahweh a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra a la cual alcé mi mano jurando que les daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad yo Yahweh. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de Ruach y de la dura servidumbre. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, entra y habla al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moshe delante de Yahweh, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón siendo torpe de labios? Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, y a Aarón, y les dijo, les dio mandamiento a los hijos de Israel y a Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Shimeón, Gemuel, Jamim, Ohad, Jaquim, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son las familias de Shimeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gershon, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gershon, Libni y Simeí y sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ishar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Mishael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nashón, la cual dio a luz a Nadab y Abijú, a Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines, Pinjas. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moshe a los cuales Yahweh dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacarlos de Egipto a los hijos de Israel. Moshe y Aarón fueron estos. Cuando Yahweh habló a Moshe en la tierra de Egipto, entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: Yo soy Yahweh, di a Faraón, rey de Egipto, todas estas cosas que yo te digo a ti. Y Moshe respondió delante de Yahweh: Y he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el Faraón? Devarim Yahweh. Amén. Hay algo muy importante y por lo tanto quiero comenzar haciéndoles una pregunta a todos. ¿Por qué digo a todos? Porque todos necesitamos, ¿verdad?, ir entendiendo y comprendiendo todo lo que concierne a nuestro pueblo Israel. Aquí hay una parte, no necesariamente en el capítulo 6, sino dentro de lo que fue, ¿verdad?, cuando la orden del Eterno vino a Moshe, porque aquí vemos claramente, leímos a partir del verso 2, ¿verdad? Pero más atrás, recordemos que nuestro Elohim Yahweh se presenta o se manifiesta ante Moshe y le repiten derivadas veces, en varias ocasiones, le dice: ve al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Pero hay algo, y aquí es donde quiero entrar en la pregunta y quiero que aportes tu comentario, que aportes tu respuesta, que aportes lo que tú tengas en mente. ¿Qué pasó? Por ejemplo, o cuál es la lógica. Por ejemplo, el Eterno en derivadas ocasiones le dice a Moshe: ve al faraón que deje ir a mi pueblo. Pero después de que le da la orden el Eterno a Moshe, inmediatamente le dice nuevamente el Eterno a Moshe: pero el faraón no los dejará ir, porque yo endureceré su corazón. A ver, la pregunta es: ¿cómo es que el Eterno le dice a Moshe: ve y dile al faraón, deja a mi pueblo ir? Pero al mismo tiempo le dice a Moshe, el Eterno: pero yo endureceré su corazón y no los dejará ir. ¿Por qué? O sea, como que no hay una lógica, ¿me explico? ¿Cómo es que me dice, ve, que deje ir al pueblo, y en inmediato él mismo me va a responder, porque ya se lo dijo el Eterno a Moshe, en inmediato el faraón le va a responder: no va a ser así? ¿Por qué? Porque el mismo Eterno va a endurecer el corazón del faraón y no los va a dejar ir. Entonces, ¿qué caso tiene que yo vaya al faraón? ¿Me estoy dando a entender? Mi pregunta es: ¿cuál es la lógica? ¿Y qué significaba eso? A ver, todos aporten, no sé, algo que tú tengas de antemano, ¿verdad? Como lógica decir, bueno, fue por esto, o el Eterno actuó de acuerdo a esto. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Mientras voy a compartir algo respecto al primer pasuk, lo que es el verso 2 y el verso 3, a donde dice aquí la Torá, cuando Yahweh, ¿verdad?, le dice a Moshe: yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, mas en mi nombre, dice Yahweh, ¿verdad?, no me di a conocer a ellos. Aquí hay algo de suma importancia comprender. Recuerden, amados Sahim, que cada uno de nosotros hemos comprendido y hemos entendido claramente, ¿verdad?, la veracidad de cada uno de los nombres de nuestro Creador. Por ejemplo, esto no es nuevo, esto no es algo que diga yo, bueno, pues por primera instancia lo vamos a estudiar. Creo yo que muchos ya sabemos claramente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué atributos trae el nombre Shaddai?
qué atributos vienen mancomunados o derivan del nombre Yud-Hei Bab-Hei como tal Yahweh, ¿sí? ¿Qué expresa a través de su nombre Yahweh? 1, compasión, y 2, Rahamim. 1, compasión, 2, Rahamim. El nombre Yahweh, eso expresa compasión y Rahamim. Ahora, aquí dice en la Torá, ¿verdad? En el verso 2, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob, ¿cómo? El Elohim omnipotente. De ahí deriva el nombre Shaddai, Shaddai, Shaddai. No solamente como el Elohim omnipotente, sino también como el Todopoderoso, como el Todopoderoso. Amén. Ahora, si el nombre Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh, expresa compasión y expresa Rahamim, entonces, ¿qué puede expresar el Shaddai? ¿Qué puede expresar el Shaddai? Pregunto, así como acabo de mencionar, Yahweh expresa Rahamim y compasión, ahora el Shaddai como tal, el Shaddai, ¿qué expresa? Porque en ese nombre fue la expresión del poderío a actuar con referencia a Abraham, con referencia a Isaac y con referencia a Jacob. Por eso el Eterno es claro y le dice a Moshe, y aparecía Abraham, aparecía Isaac y aparecía Jacob como el Elohim omnipotente, o sea, en otras palabras, como el Shaddai. Mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Y aquí hay un punto a puntualizar muy claro, amado Sahim. Aquí hay un punto a aclarar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, vuelvo a repetir, como que nos enredamos un poquito, ¿sí? Por eso debemos de leer correctamente y debemos de indagar un poquito más a fondo en el original, porque recuerden que la Biblia que leemos comúnmente, ¿verdad? Tiene muchos errores de traducción. Entonces, una palabra, un error de traducción nos puede desviar a entender otra cosa, ¿sí? Nos puede desviar a entender otra cosa, ¿sí? Eso quiero que quede muy claro. Eso quiero que quede muy claro. Ya posteriormente vamos a ir, voy a ir haciendo, a lo mejor voy a ir compartiendo y a lo mejor ustedes ya lo saben y eso es bueno, pero vamos a ir mirando ciertos errores de traducción, ¿verdad? Que cuando uno lee o el espectador lo lee, pues triste y lamentablemente lo saca y lo lleva a otro entendimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el que comúnmente se le llama Nuevo Testamento, tiene muchísimos errores de traducción. Y por culpa de esos errores de traducción, lamentablemente el lector cuando lee esa parte, lo lleva a entender algo diferente, algo no relacionado con lo que realmente el escritor quiso decir. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más rapidito y no me quiero desviar mucho. Un ejemplo de error de traducción y que por ende el lector lo lleva y lo desvía a algo que no es lo correcto. Por ejemplo, recuerdan un texto muy famoso y que por culpa de ese error de traducción los cristianos tienen una visión totalmente diferente. Recuerdan el texto donde dice, porque el fin de la ley es Cristo. Lo leo literal en la Biblia Reina Valera 1960. Porque el fin de la ley es Cristo. Así dicen ellos. Y como está el error tremendísimo de traducción ahí, hoy en día todas las religiones dicen, ya ven, ya no debemos de guardar la ley. Porque le vino a poner fin, ¿quién? Dizque el Mesías. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿cuál es lo correcto respecto a ese texto en lo original? Ahí no dice porque el fin como tal, ¿sí? Sino ahí dice porque el objetivo,
porque el objetivo principal es el Mesías. Porque el objetivo principal es el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo cambia totalmente? Pero en el error de traducción, lamentablemente, muchas personas ponen su enfoque a la lectura tal cual y los desvía totalmente, y miren hasta dónde han llegado. Es por ello que odian el sábado, es por ello que desprecian la ley de Dios como tal, ¿verdad? Como ellos dicen. Es por ello que odian incluso al pueblo judío, porque dicen tanta cosa que ni ellos mismos entienden ni conocen. Entonces, esa parte es muy importante, por favor, que la entendamos y que aclaremos principalmente. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos de esa manera, triste y lamentablemente, aún estando dentro de la restauración, podemos caer en ese tipo de errores y lamentablemente, aunque estemos entendiendo, ¿verdad? Pues la restauración muchas de las veces tenemos enfoques que no cuadran con la Torá. Ahora, muy importante este detalle que quiero mencionar aquí, en el verso 3, pongan atención. Posteriormente a cuando dice, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Elohim omnipotente, lean y pongan atención, mas en mi nombre, mucho cuidado, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Pregunto, usando la lógica, al decir, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos, ¿lo entendemos? Entendemos claramente que sí, el Eterno tiene su nombre, que es Yud-Hei Bab-Hei Yahweh. Solamente en mis palabras, refiriendo a este texto, le está diciendo a Moshe, o sea, tengo nombre, pero en mi nombre, en la expresión de mi nombre, yo no me he dado a conocer a ellos en la actuación, en los hechos que han pasado en la vida personal de cada uno de ellos. En la vida personal de cada uno de ellos, yo me he manifestado en ellos, pero como el Todopoderoso y el Todo Suficiente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Ahorita, ya a Moshe, ¿cómo se le está presentando? ¿Cómo se va a manifestar hacia el pueblo de Israel? Ya no como el Shaddai. Aunque va mancomunado, pero ya no en la expresión total del Shaddai, sino ya se va a manifestar al pueblo principalmente en la expresión de su verdadero nombre, Yud, Hei, Bab, Hei y Yahweh. ¿Y qué expresa el nombre Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh? Compasión y Rahamim. Dice aquí algo muy precioso en el verso 5 de aquí del capítulo 6 de Éxodo. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Qué está expresando ahí? ¿Se dan cuenta? La expresión de su nombre, compasión y Rahamim. Porque los hijos de Israel estaban clamando, gimiendo al Eterno, ayúdanos, Padre, sácanos de este martirio que estamos viviendo. Y dice el Eterno, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Se dan cuenta? Ya no se está manifestando en la actuación de su nombre como el Shaddai, sino en la veracidad de su nombre como Yud, Hei, Bab, Hei y Yahweh. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y eso es muy importante porque ciertamente si nosotros lo miramos muy claro, nos damos cuenta que realmente, ¿verdad? ¿Cómo dice nuestra amada Alicia? ¿Sería lo mismo? No sé a qué se refiere, Ajot. ¿Sería lo mismo?
No sé a qué se refiere, pero bueno, que nos exprese con más claridad su pregunta, ¿verdad? Entonces, esa parte tengámosla muy en cuenta, amados ají. Amén. Ahora, aquí vuelvo a repetir, no solamente se trata de leer por leer, porque algunos cuando leen solamente este texto, lamentablemente ahí es a donde topan con pared y dicen, entonces no es necesario, más bien no es necesario mencionar el nombre. Entienden también de que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron el nombre. Claro que sí lo conocieron. Si nosotros vamos a Génesis, por favor, todos regresemos al libro de Bereshit, todos por favor. Vamos a Génesis, por favor. Perdón, porque todo el tiempo la garganta me está molestando mucho, pero esperemos en el Eterno que podamos continuar. Amén. Bereshit, Génesis. Todos, por favor, vamos a Génesis. Al capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. ¿A qué será compasión y rajamín el Shaddai? No. Por eso estoy compartiendo que el Shaddai, el nombre Shaddai expresa otro tipo, para que se entienda, de poder en la actuación de cada uno de los patriarcas. Y el significado está precisamente ahí mismo, en Éxodo capítulo 6, verso 3. Primero aquí aparece como el Elohim omnipotente, ¿sí? Y también la expresión del nombre Shaddai, todopoderoso. Si tan solo tomamos el ejemplo, por ejemplo, de una de las pruebas que pasaron en la vida de Abraham. ¿Recuerdan cuando lo metieron al fuego con su hermano? ¿Recuerdan cuando ambos estuvieron dentro del fuego? ¿Quién murió? Murió su hermano de Abraham, pero Abraham no murió, Baruch Hashem Yahweh. ¿Y eso quién? ¿Y eso qué se le puede, cómo se puede mencionar eso? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Eso solo ¿quién lo puede hacer? El Todopoderoso. La expresión del Shaddai. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice el Eterno a Moshe, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos en la expresión de su poder, sino en el Shaddai, en el Todopoderoso. Nadie puede hacer que una persona no se queme en el fuego, sino el Todopoderoso, el que todo lo puede. Me estoy dando a entender, aunque es el mismo Yahweh, pues, pero a lo que voy es que Él se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo para que quede un poquito más claro, aunque ya quedó claro, pero para que quede totalmente claro. Por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de un enfermo, cuando tenemos la necesidad de sanación para un enfermo, ¿con qué o cómo nos referimos al Eterno para que pueda Él actuar, para que Él pueda sanar a ese enfermo, a la enferma? ¿Cómo declaramos? ¿Qué declaramos? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Ahí aparece como Yahweh Rafa. Yahweh Rafa. Por eso en ocasiones declaramos que haya refúa shelema para ese enfermo. ¿Me estoy dando a entender? Porque de esa manera el Eterno también,
como tal, con la veracidad de esa expresión, es cuando Él se manifiesta y actúa en el momento. O sea, solamente hay que entender de cómo tenemos que mencionarle, referirle, para que Él pueda actuar. ¿Sí me estoy dando a entender? En ocasiones les he compartido, y espero que me hayan entendido, en ocasiones les he compartido y les he dicho, cuando ustedes hagan oración, a mí nunca me van a escuchar hacer oración y expresar lo siguiente. Por ejemplo, a mí nunca me van a escuchar decirle, Padre, míranos con ojos de justicia. Porque justicia, al pedir justicia, imagínense cómo Él va a actuar. ¿Quién compadecerá delante de Él como justo? Nadie, perdón, nadie. ¿Me estoy dando a entender? Por eso todo el tiempo siempre tenemos que decirle al Eterno y expresarle al Eterno con nuestros labios. Míranos con ojos de compasión, por favor, Padre. Míranos con ojos de Rajamim. ¿Sí? O sea, esa parte tenemos que visualizarla, porque si tú declaras, mírame con ojos de justicia, pues lógicamente te crees tan justo para estar delante de Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces esa parte tenemos que entenderla y que cada uno captemos, ¿verdad? Cómo fue el actuar del Eterno para con los padres, para los patriarcas, y posteriormente en esta escena, la cual estamos estudiando hoy, de Éxodo capítulo 6, ya no se presenta el Eterno como el Shaddai, sino ahora se presenta como Yahweh, con compasión, lleno de Rahamim, lleno de ternura para su pueblo Israel. Por eso leí el verso 5. Asimismo, dice el Eterno, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. O sea, tengo compasión por mi pueblo y ahora vengo a ayudar a aquellos que he olvidado en su momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esa parte es muy importante, amados, amadas. Ahora, íbamos a Génesis, ¿verdad? Al capítulo 4. Principalmente quiero que leamos el verso, el verso 1 y posteriormente nos vamos al verso 26, por favor. Génesis capítulo 4, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Génesis capítulo 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Ahí está Adán mencionando el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh. Lógicamente desde Adán se conoció claramente el nombre del Eterno. Por eso él dice, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Perdón. Ahora en el verso 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh. Ahí está. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Entonces la pregunta para aquellos que dicen, no, pues no se conocía el nombre, Abraham, Isaac, de acuerdo al texto de Éxodo capítulo 6, verso 2 y verso 3, los patriarcas no conocieron el nombre. Claro que lo conocieron. Solo que hay que entender por qué dice el texto de esa manera. Y ya lo expliqué. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, no vayamos a caer en el error de pensar como muchos que dicen que Abraham y que Isaac y que Jacob no conocieron el nombre. Claro que lo conocieron. Desde Adán conoció el nombre. Adán, Set y todos los demás, claro que conocían perfectamente el nombre. Sin embargo, el actuar de nuestro Creador se manifestaba de acuerdo a sus, por decirlo así, diferentes
nombres. ¿Me estoy dando a entender? Aquí con los hijos de Israel, ¿en qué expresión se está manifestando? Como Yud-Hei, Bab-Hei, Yahweh, en la expresión de Rahamim y en la expresión de compasión. Amén. Eso es muy, pero muy importante. Ahora, ya tienen la expresión del Shaddai. ¿Cómo aparece en la Tanaj? Como el Elohim omnipotente. Pero también puedes poner ahí en tus apuntes, como el Elohim todopoderoso. Tanto Elohim omnipotente como el Elohim todopoderoso. Y si tú lo miras un poquito más allá, también puedes poner ahí como el Elohim todo suficiente. Y eso, pues realmente lo hemos, creo yo, mirado a través y a lo largo de la historia de nuestra vida, como nuestro Shaddai, ¿verdad? Amén. Entonces eso es plenamente y muy importante. Ahora, por ejemplo, en la vida de nuestro patriarca Abraham, siempre, literal, en la vida de nuestro patriarca Abraham, siempre él miró su mano poderosa de nuestro Creador. Su mano poderosa de nuestro Creador, que todo el tiempo lo protegía en todo tiempo. Por ejemplo, y puse el ejemplo de la prueba del fuego, pero en las 10 pruebas de la vida de Abraham, mismo Abraham sintió tal cual la presencia de la mano protectora del Shaddai, porque él lo libró, lo cuidó de todas esas 10 pruebas que él pasó durante su vida. Ellos conocieron milagros sobrenaturales en su vida. Yo no sé si ustedes actualmente han vivido milagros sobrenaturales en su vida. A ver, ¿quién me comparte un milagro que haya mirado sobrenatural en la vida personal de ustedes? Yo puedo dar un testimonio mío. Yo puedo dar, y no solo uno. O sea, tengo varias manifestaciones sobrenaturales del Eterno que al día de hoy puedo expresarlo y que en mi propia vida personal lo he vivido. Amén. Pero quiero que alguien abra su corazoncito de pollito y nos exprese un testimonio. No me vaya a poner ahí un texto de una carta, no, solamente en resumen. En resumen, un testimonio para poderlo leer aquí. Un testimonio, porque si yo les comparto, van a decir, no, pues el Roe todo el tiempo quiere hablarnos de su vida. Perdón. Pero yo quiero de alguien de ustedes un testimonio, un edut. En resumen, nada más. Roe, yo viví esto y miré ese milagro sobrenatural en mi vida y que al día de hoy por ello estoy aquí. Cortito, en resumen, ¿sí? Compártanme. No importa que sean 2 personas, 3 personas, o a lo mejor todos quieren compartir. Adelante, leemos todos. Pero veamos esto claramente, ¿por qué? Porque Abraham lo vivió. Abraham se vio entre la espada y la pared. Abraham se vio al filo de la muerte. Sin embargo, él miró ese milagro sobrenatural que en cada prueba, dice aquí, tuve 14 abortos y 2, se me pasó el comentario, y 2 veces cáncer, perdí mi matriz y aún sigo aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí está el primer testimonio. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Cómo se manifestó Yud-Hei, Bab-Hei, Yahweh hacia ella? Entendemos el por qué es importante mirar cómo se apareció el Eterno en la vida de los patriarcas y ahora cómo se está presentando en la vida de los Bene Israel. Mi pregunta es respecto al testimonio
de mi amada Jot Denis, toda Rabá, de mi amada Jot Denis. ¿Cómo se manifestó el Eterno? ¿Como el Shaddai o como Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh? Yo, en lo personal, puedo referir y decir que a mi amada Jot se le manifestó como Yahweh, como Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh, en la expresión de Rahem y en la expresión de compasión. Él tuvo compasión de mi amada Jot y está aquí, Baruch Hashem Yahweh, para poder atestiguar ese edut, ese testimonio. Y creo yo, ¿verdad? Está agradecida con nuestro Creador. Después dice, me dio una peritonitis, se me derramó la vesícula y me daban por muerta. Bendito Yahweh por la vida de nuestra amada Jot. ¿Se dan cuenta? Y este testimonio del cual nos platica y nos comparte nuestra amada Jot Denis, prácticamente yo puedo decir que es similar a la vida de nuestro patriarca Jacob, la vida de nuestro patriarca Abraham, porque las pruebas que le pasaron a nuestro patriarca Abraham no fueron nada simples ni nada sencillas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? ¡Aleluya! Dice mi amada Jot Débora, Roe Joseph, yo tuve un accidente y me decían que iba a salir en silla de ruedas y Baruch Hashem, salí caminando, uno de tantos milagros. ¡Aleluya! Ahí están los testimonios. Ahí están los testimonios. ¿Cómo se manifestó el Eterno también en la vida de nuestra amada Jot Débora? Con el nombre Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh, lleno de compasión y lleno de Rahamim. ¿Se dan cuenta? Después de 8 años, dice mi amada Jot Denis, en el cristianismo, estoy ahora conociendo la Torá y la misma expresión, Yud-Hei Bab-Hei, Yahweh, lleno de compasión hacia mi amada, lleno de Rahamim, la está trayendo a conocer realmente quién la libró de todo el testimonio que nos acaba de compartir. ¿Se dan cuenta? Y ahí mismo se cumple en todos el texto que les di hace 8 días. Oseas capítulo 11, verso 1, verso 2 y verso 3. ¿Qué dice Oseas capítulo 11, verso 1, verso 2 y 3? Porque ahorita a lo que nos comparte nuestra amada Jot Denis, supongo que lo que le pasó fue en el tiempo cuando conocía al Eterno con ese nombre que no es su nombre, que conocía al Mesías con ese nombre que no es su nombre, como Chucho, ¿verdad? Como Cri. No, ese nombre no es el correcto. Pero ¿qué pasó ahí? Porque ahí le va algo muy importante, amada Jot Denis. Alguien le va a poder decir, cuando usted entienda realmente y guarde Torah realmente, ¿verdad? Que yo sé que ya lo está haciendo, pero bueno, me refiero cuando usted comparta a sus familiares, a sus amigos, le van a preguntar, y esto, ojo, mucho ojo para todos, le van a preguntar, ¿acaso no te sanaste en el nombre de Jesús? ¿Acaso no lo que pasó en tu vida fue en el nombre de Jesús? ¿Cómo es que ahora me dices que ya no es Jesús y ahora es Yeshua? Precisamente es ahí Oseas capítulo 11, verso 1, verso 2 y verso 3. Amén. Escuchen bien el verso 3 que dice. Lo voy a leer porque esto es como consejo mío en lo personal para que ustedes puedan compartir a aquellas personas que en su momento van a llegar y les van a decir, oye, pero si te sanaste en el nombre de Jesús, ¿cómo es que ahora me sales que ya no es Jesús? ¿Y qué pasó con esos milagros? ¿Qué pasó con eso que pasó en tu vida? ¿A quién se lo debes? A Yeshua. A Yeshua HaMashiach. Dice Oseas capítulo 11, verso 1, 2 y 3. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más me llamaban, se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Verso 3. Yo con todo eso enseñaba al mismo Efraín
tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aleluya. Aleluya. Sí, recibieron el milagro. En el nombre de Jesús, como dice la gente. Pero de acuerdo al texto del profeta Oseas, ¿quién estaba detrás de ese nombre cuidándote a ti? Cuidándote a ti. Yud, Hei, Bab, Hei. Yahshua HaMashiach estaba ahí, cuidándote, a pesar de que tú estabas detrás de un leño, diciéndole cri cri, diciéndole chuchín, diciéndole como le estaba, porque aquí dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales, ¿saben qué significa Baal? ¿Saben qué significa Baal? Normalmente se traduce el Baal como señor, pero en realidad es dioses ajenos. ¿Me estoy dando a entender? Y el primer mandamiento de la Torá, ¿qué dice el Eterno? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Entonces, estos textos, por favor, al menos yo, un servidor, los tengo grabados de memoria, porque cuando yo lo leí, cuando yo lo leí, lo estudié, dije, bendito Padre, me puse a llorar y dije, no cabe duda que Yud Hei Bab Hei Yahweh, eres perfecto, mi Padre bendito, eres perfecto. ¿Por qué? Porque realmente, no, de verdad no había ni palabras para expresarle a mi Creador, porque Él ha sido muy bueno, ha sido muy, muy, muy bueno en toda la expresión de la palabra. Así es, lo conocía como Jesús y Jehová, y ahora sé que es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Elohim me ayudó a dejar de comer impuro, a guardar Shabbat, y por supuesto me salí de la denominación. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque el lugar de los Bene Israel no es allá. El lugar de los Bene Israel es en la senda antigua, es en la raíz hebrea, es en la raíz que trajo nuestro Elohim desde el principio, pero lamentablemente el pueblo, al desviar su corazón de los mandamientos del Eterno, miren lo que causó en nosotros, que somos los descendientes de ellos. Por culpa de esa desobediencia, por culpa de esa incredulidad, los Bene Israel ahora estamos dispersos en las naciones. Pero hay un texto muy precioso, no uno, muchos textos dentro de los profetas donde dice claramente, donde expresa claramente nuestro Elohim. Allá mismo dice, donde se les fue dicho, no son pueblo mío, allá se les dirá, sois hijos del Elohim viviente. Aleluya. Entonces, que Yahweh tenga rajem, que Yahweh perdone a nuestros padres. Por ejemplo, yo no sé tu abuelito, o de cuándo para acá tú guardas Torah. Posiblemente tu abuelito guardó Torah. Dice Yanei, Yahweh es el único Elohim y solo Él es digno de honra. No comparte su adoración con nadie. Aleluya. Baruch Hashem, así es. Yo no sé si su abuelito de ustedes guardó Torah, pero al mirar creo que no. Al menos mi abuelo, él no guardaba Torah. Él murió siendo cristiano y bendigo su memoria, porque él murió en la ignorancia. Mi abuelo, tanto materno como paterno. Pero mi padre, Baruch Hashem Yahweh, él conoció Torah ya. Él vive aún. Bendigo también su vida de mi padre. También él guarda Torah. Sí, pero mis abuelos ya no. Mi bisabuelo tampoco. Mi tatarabuelo menos. ¿Verdad? Ya no sé qué siga de tatarabuelo. ¿Alguien sabe? Compártamelo. Nadie en mi familia, soy la primera que comienzo a guardar Torah por la rajamim del Eterno. Aleluya. Es que así va a ser. Es que así va a ser. En la familia, lógicamente que el Eterno tiene rajem y compasión, sea del hijo, sea de la hija, sea del padre, sea de la madre, sea aún de los nietos, de los bisnietos o de los tataranietos, ¿sí? Y a través de empieza a hacer el llamado el Eterno de esa mishpajá, de esa familia, de sus familiares. Aleluya. Y qué bueno, mi amada Jod Denis.
Algo que sí les quiero mencionar es que delante del Creador, espiritualmente hablando, alguien que conoce Torah, sea hijo o nieto, antes que el padre y el abuelo, delante del Eterno, espiritualmente hablando, somos primogénitos. Somos primogénitos. Y eso hay que exaltarlo delante de nuestro Creador. Somos primogénitos delante del Creador. Aleluya. Yo del bloque de mis hermanos, que somos 8, mi madrecita de bendita memoria no conoció Torah, ella murió, a mí me dejó de 3 añitos. A mí me dejó muy bebé, de 3 añitos. Ella partió de este mundo, el Eterno decidió llevársela. Y yo bendigo su memoria de mi madre. Me dejó de 3 añitos. Y de ese bloque de 8 hermanos que quedamos con vida, fui primogénito, porque ahora una hermana mía me acompaña guardando Torah. Y bendigo también su vida de mi hermana. Yo soy el primogénito en la restauración de la Torá. Y eso para mí es un orgullo del bueno, no del malo, del bueno. Un orgullo, ¿por qué? Porque saber que el Eterno tuvo rajem, tuvo compasión de mi persona. Dice mi amado Ag Micael, yo soy el único en mi familia que desde el 2011 Yahweh me escogió. Aleluya, mi amado Ag Micael. Aleluya. Ahora dice, se extraña mi familia, dicen que ya no me entienden porque predicaba a Jesús y ahora a nuestro Mashiach. Aleluya. Es que realmente así va a ser, Baruch Hashem Yahweh. Dice mi amada Jod Isabel, vívalo. Se me reventó la vesícula y estando embarazada, ha sido un milagro que sobreviví siempre y agradezco a mi Elohim. Aleluya, dense cuenta. Otro testimonio más de nuestra amada Jod Isabel. Estando embarazada, se le reventó la vesícula. Wow, impresionante. O sea, ese es un milagrazo. Ese es un milagro. En hebreo la expresión es un nesh gadol. Es un nesh gadol, es un grande milagro lo que le pasó en la vida de nuestra amada Jod Isabel. Porque de hecho parte de eso sufrió mi esposa, pero Baruch Hashem Yahweh, ella no le reventó la vesícula. Tenía los dolores terribles y yo la miraba y pues estaba lógicamente apoyándola, pero el dolor era insoportable el dolor. Ella estando embarazada de mi último hijo también, ¿sí? Y Baruch Hashem Yahweh le permitió tener a mi hijo y posteriormente fuimos y pues se tuvo que atender de esa vesícula. Y Baruch Hashem Yahweh, como decía mi amada Jod Denis, aquí está con vida. Aquí está con vida también mi amada Jod Isabel. Aleluya. Aleluya. Dice mi amada Jod Débora, yo tuve 9 hermanos, soy y me siento privilegiada y soy primogénita. Aleluya, mi amada Jod Débora. Baruch Hashem Yahweh. ¿Se imaginan? Esas eran mujeres hebreas, las que, por ejemplo, hoy en día los matrimonios, ¿cuántos hijos logran tener? Porque dizque planifican, porque dizque no quieren acabarse la vida, por miles de cosas. 1 hijo o 2 hijos máximo. Porque dicen que van a disfrutar la vida. Nuestro pueblo, alguien me puede decir rapidito, quien me responde esta pregunta se va a ganar un Shabbat Shalom Gadol, con un abrazo fraternal a la distancia. ¿Se acuerdan de la parashá que estudiamos hace 8 días? ¿Se acuerdan? Amén. Bueno, en esa parashá se hablaba de que las parteras tendrían que atender a las mujeres hebreas y cuando naciera un bebé hombre, ¿qué tenían que hacer? Matarlo, ¿verdad? Prácticamente. Y cuando naciera una niña, ¿qué se tendría que hacer? Que viviera, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es para todos, rapidito, quien la responda. Nuestras ancestras, nuestras
ancestras, las mujeres hebreas de ese tiempo, porque ahorita sí hay hebreas, pero ya un poquito como que más débiles, pero en aquel tiempo eran fértiles, fuertes. ¿De cuántos hijos les nacía en el parto? ¿De cuántos hijos nacían al momento? Hoy en día con gemelitos, ya la cara ya se les volteó al revés. No, hombre, las hebreas, ¿cuántos hijos les nacían en aquellos días? A ver, rapidito. Dice mi amada Jotme Agarita, Roe, yo por un accidente le dijeron a mis hijas que quedaría en silla de ruedas. Y gracias al Padre Eterno camino. Tenía quebrada mi columna y no encontraba un hueso. Y estaba al lado de la médula. Y y no la tocó. Bendito sea Yahweh. Aleluya. ¿Se dan cuenta con mi amada Jotme Agarita? ¿Se dan cuenta? La manifestación que sobrenatural del Eterno en la vida de ella también. En la vida de nuestra amada Jot. Aleluya. Bendito Yahweh por su vida, mi amada Jotme Agarita. Que Yahweh le siga fortaleciendo en este caminar de restauración. Dice mi amada Jot Denis, 7 hijos al mismo tiempo. Mi amado Aj Micael le nacían 6. Diferimos por 1, ¿verdad? Dice mi amada Jot Lea, dice el Midrash que las mujeres hebreas tenían hasta sextillizos. Coincide con la respuesta de mi amado Aj Micael. Exactamente. Ese número es el que le nacían hijos a las hebreas. Dense cuenta, hoy en la actualidad, una mujer que, ¿verdad?, dé a luz 6 hijos, para hoy en la actualidad, ¿cómo se le llama? Algo insólito. Porque ya no es común eso. Porque ya no es común eso. Porque ya una mujer que da a luz 6 hijos, se lleva el trofeo mundial. La noticia corre en todas las naciones y wow, una mujer allá en Puebla le nacieron 6 hijos. Wow, ¿cómo estaría su estomaguito, verdad? ¿Cómo estaría su pancita? No sé cómo le llamen en su país, ¿verdad? Aquí, bueno, se le expresa como estómago, pancita, vientre, ¿verdad? Bueno, ¿se dan cuenta? Y les nacían sin parteras. Así es. Por eso les digo, aquellas eran mujeres hebreas. Aquellas eran mujeres hebreas. Y si ustedes son mujeres hebreas, amadas a Hayot, así es de que tenemos que ser fuertes. ¿Y cuál es el mandamiento del Eterno? El mandamiento del Eterno desde el principio no es nuevo. El mandamiento desde el principio se le dijo a nuestros ancestros. Fructificad y multiplicad, ¿y qué cosa? Y henchid la tierra. No dijo el Eterno que íbamos a obtener una mujer como esposa para solamente andar paseando en las plazas públicas. No, el Eterno nos dio ese mandamiento también de fructificad y multiplicad y henchid la tierra. El propósito de un matrimonio no es planificar, porque delante del Creador eso es pecado. Y lo digo así tal cual, es pecado. Mucho ojo lo que voy a compartir respecto a lo que dije ahorita que como pecado. ¿Recuerdan los hijos de Judá? Que se querían, o más bien se casaron con Tamar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan a los hijos de Judá con Tamar? 2 de ellos murieron. ¿Quién los mató? Dice la Torá, Yahweh. ¿Ustedes saben por qué Yahweh mató a los 2 hijos de Judá? Bueno, el Eterno los mató porque ellos no quisieron tener descendencia. Y porque, lógicamente, al no querer tener descendencia, ¿qué ocuparon y qué hicieron? Hoy en día, voy a hablar así tal cual, ya creo estamos en el 2026, en pleno siglo XXI. Hoy en día ya hay muchos métodos de cuidarse en las parejas.
Pero en aquellos días esos métodos no existían. ¿Me estoy dando a entender? A lo mejor existían otros métodos, ¿verdad? Desconocemos. Pero, ¿qué es lo que hacían los dos hijos de Judá? Dice la Torá que vertían en tierra. O sea, no terminaban dentro, no eyaculaban dentro de lo que es su esposa, sino vertían en tierra el semen. Y eso no le agradó al Eterno, porque esa es semilla. Ese semen, es semilla, es vida, pues, para que me entiendan en pocas palabras. Y una vida no puede tratarse de esa manera. Por eso es que hoy en día está prohibido la masturbación, tanto en hombre como en mujer. Todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que destila, por ejemplo, el hombre cuando tiene ese actuar? Lógicamente que desprende semen, vida. Y el Eterno es por ello que dice no a eso. Entonces, ahora me entienden por qué hace un momento cuando dije que la planificación no es parte del plan del Eterno. El plan del Eterno para una pareja es henchid la tierra, fructificar y multiplicar, tener descendencia. Ya, si por problemas personales, lógicamente, tanto de un lado como del otro, no pueden, bueno, eso ya es otra cosa, amados, eso ya es otra cosa, ¿sí? No vamos a poder hacer cosas que no. ¿Por qué? Porque pues lógicamente hay un problema tanto en la mujer como en el hombre, entonces ahí tenemos que respetar, amén. Por todas esas cosas la tierra estaba en maldición. Así es, precisamente. Hay una película, amados Sahim, que si ustedes la quieren ver, sería bueno para ustedes mismos, para sus hijos. Se las recomiendo. Yo les voy a ser sinceros, no la he terminado de ver como tal. Me he quedado solamente, no sé, 1 hora y cachito, ¿sí? Pero ¿cómo se llama la película? La de Tikkun. Tikkun, ¿verdad? Tikkun Habrit. Ajá. Escuchen. La renovación del pacto no. Bueno, búsquenla en YouTube. Aparece en YouTube como Tikkun Habrit. Tikkun Habrit. Rectificación del pacto. Es exactamente. Rectificación del pacto. Búsquenla en YouTube. Tikkun Habrit. Rectificación del pacto. Y ahí, en esa película, es judía como tal. Va relatando qué conlleva a una persona cuando derrama semen. Es muy importante y mucho más importante para los que tienen hombrecitos jóvenes, niños y también señoritas y niñas, ¿sí? Es muy importante, aleluya, judío de Temu, rectificación del pacto, esa es, rectificación del pacto, Tikkun Habrit, muy buena película y que nos da una enseñanza tremenda, mis amados, tremenda. Y así vamos a tener cuidado de todo a todo, Ajim, de todo a todo. Nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo un jovencito ya de 15 años que ya va a entrar a los 16. Tengo otro que ya tiene 13 y va para 14. Tengo una señorita ya ya más grande, de 20, 22 años, ¿sí? Y que tanto a ella como a ellos, todo el tiempo se les aconseja, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque Hasatán, dice la Torá, que anda suelto buscando a quién devorar, pero no va a entrar en lugares a donde se guarda Torá, a donde se comparte Torá, ahí no. Entonces, el hecho de que guardemos Torá no significa que no vamos a tener esos cuidados. Lógicamente, mayormente tenemos que tener ese cuidado totalmente. ¿De qué? De que nuestros ojos los podamos circuncidar, nuestra nariz la podamos circuncidar, nuestra boca la podamos circuncidar, nuestras manos las podamos circuncidar, ¿sí?
No solamente el prepucio de los varones, sino todo lo que acabo de mencionar. Es importante que tanto hombres como mujeres nos circuncidemos. Amén. Esa parte es tan importante. Ahora dice mi amada J. Tamara, Elohim es el mismo hoy y día. Hay mujeres muy dichosas que todavía paren 6 y 7 aún más. ¿Sí? Sí, claro que sí. Claro que sí. El Eterno, como dice nuestra amada Jot, es el mismo de ayer y hoy y siempre. Eso sí, pero no es muy común, como lo mencioné hace un momento. ¿Sí? Ya normalmente tú vas ahorita a una partera o tú miras a una mujer embarazada. Normalmente la normalidad de hoy en día es 1, máximo 2. Ya el trillizo ya es algo ya sorprendente dentro de las naciones. Ya dicen, wow, trillizo, no hombre, ya es muy dichosa, ¿verdad? Pero normalmente es 1 a 2 hijos, no más. Amén. Hasatán desde el principio vino a robar, a matar y a destruir. Así es, así es. Esa es la función de él, esa es la función de él. Sin embargo, en nosotros está el darle la oportunidad que entre en nuestra vida, o en nosotros está el ponerle resistencia. Dice la Torá, resistid a Hasatán y de vosotros huirá. Así es de que tengamos ese cuidado, mis amados. Entonces, hoy en día, vuelvo a repetir, nada de planificación. Jóvenes que me están escuchando, señoritas que me están escuchando, ¿se van a casar? Sí, lógicamente tienen la oportunidad de casarse, Baruch Hashem Yahweh, pero no es para planificar, sino es para procrear, es para tener hijos, es para poder tener descendientes de los hijos de Israel. ¿Por qué creen que en esa parashá que estudiamos hace 8 días, cuando da la orden el faraón de que a los niños se les tenía que matar y a las hijas se les tenía que dejar con vida, posterior a esa lectura, más adelantito dice la Torá, cuanto más los oprimían, que dice la Torá, más se multiplicaban, más se multiplicaban. ¿Alguien me puede decir hoy en día, porque eso no es nuevo, eso ha venido desde siempre, hoy en día, ¿son más los que mueren o son más los que nacen? Hoy en día, ¿son más los que mueren o son más los que nacen? ¿Quién me comparte rapidito una respuesta? Hoy en día, ¿son más los que nacen o son más los que mueren? ¿Qué será? ¿Melón o sandía? ¿Son más los que nacen o son más los que mueren? Bueno, como nadie me contesta, yo les voy a compartir. Son más los que nacen que los que mueren. Son más los que nacen que los que mueren, de acuerdo al diagnóstico. Son más los que nacen que los que mueren. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque delante del Creador, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo dentro de las Escrituras? ¿Cuál es el, no motivo, sino cuál es el objetivo de cada uno de los mandamientos del Eterno? Cada uno de los mandamientos del Eterno, el objetivo es dar vida, dar vida, dar vida. Hoy en día, de los millones que ahora estamos dentro de la restauración, podemos agradecer al Creador porque aceptamos su Torah, porque aceptamos su llamado y ahora tenemos mayormente vida, vida, vida. ¿Por qué tanta muerte alrededor de nosotros? ¿Han escuchado ustedes en sus localidades tantos muertos en un bar? ¿Qué estaban haciendo en un bar? No estaban predicando la palabra. Estaban haciendo cosas indebidas y aborrecidas, abominables ante la vista de nuestro Creador. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Muerte, muerte.
¿De qué estamos hablando de estos testimonios, amados? Estos testimonios que ustedes nos compartieron o compartieron en este momento. Estos testimonios fueron vida para ustedes. ¿Por qué? Porque el Eterno vio su intención de su corazón también. Vida, vida. Entonces, son más los que nacen que los que mueren. Ténganlo en mente. Son más los que nacen que los que mueren. ¿Sí? Aunque hay muchos que mueren, pero hay mayormente los que nacen. Hay mayormente los que nacen. Y dentro de esas vidas vienen los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob. A mí me hubiese gustado tener el número de hijos que tuvo mi padre. ¿Saben cuántos hijos tuvo mi padre? Aunque ocupó 2 mujeres, porque mi madrecita, como les compartí, ella murió. Ella murió. El Eterno decidió acortar sus días y ella, bendito su nombre de mi Creador y de bendita memoria ella, me dejó de 3 añitos. Mi padre se vuelve a casar con otra mujer. Con mi primera mamá, o más bien con mi mamá, tuvo 8 hijos. 8 hijos. Con la segunda mujer que actualmente tiene 9 hijos. 9 hijos. Entonces, si sumamos 9 y 8, hablamos de 17 personas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Mi papá sí entendió la restauración, que él viene de descendencia hebrea, porque las hebreas son fuertes. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente yo no puedo tener ese número de hijos por estatus de mi esposa, por salud de mi esposa, por bienestar de mi esposa. Pero si fuera, somos descendientes de Abraham, descendientes de Isaac y descendientes de Jacob. Y eso de que Roy, es que ahorita ya la situación ya no está para tener 50 hijos. ¿Dudas del Creador? ¿Dudas de su presencia? ¿Dudas de su poderío? ¿Dudas de que Él te pueda dar para mantener a los 50 hijos? Lógicamente que no. Porque si tú dudas en eso, triste y lamentablemente, entonces así tengas 1, te va a ir mal. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no importa si sea 1 o sean 10. El Eterno tiene para dar y regalar. ¿Me estoy dando a entender? Todo consiste en la emuná de la persona. Porque hay quienes esa mentalidad de que ya no estamos en tiempos para tener tantos hijos, es una mentalidad mediocre que el mundo la comparte. Pero Israel tiene que tener una mentalidad diferente, porque nuestro sustento no está en la materia, nuestro sustento está en los cielos y viene de los cielos. Hay cosas que si ahora nos vamos por ese lado a dar testimonio, yo les puedo ahorita, principalmente ahorita, dar testimonio de, yo no sé qué esté pasando, están pasando actos milagrosos en mi vida, pero de tantas cosas que están pasando, digo, wow, solo el Creador Yud-Hei Vav-Hei Yahweh se está manifestando en toda la expresión, en la extensión de su nombre. Porque yo veo cosas que digo, no sé qué voy a hacer, pero al momento el Eterno me extiende su mano y dice, aquí está la solución. ¡Wow! Me impresiona en su totalidad y digo, bendito Padre, si no fuera por la emuná que tengo en ti y si no fuera por ti que eres el Todopoderoso, yo no sé qué estaría pasando en mi vida en este momento, pero yo bendigo su nombre día con día, instante a instante. Primera de Timoteo 2:15 dice, la mujer será salva engendrando hijos. A ver, vamos a mirar Primera de Timoteo 2:15. Primera de Timoteo 2:15, sí, y de hecho esa cita exactamente es lo que dice. Es que hay muchas citas, ¿verdad? Pero en el momento no nos acordamos. Primera de Timoteo 2:15. A ver, vamos todos a Primera de Timoteo 2:15. Pero se salvará
del verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y aquí hay mucho que explicar. Solo que, bueno, lo leímos porque nuestro amado Ak nos comparte, ¿verdad? Se salvará la mujer, ¿qué cosa? Engendrando hijos, pero no conlleva solamente a ello. Si más adelantito vemos, dice, si permanece en la emuná de la Torá, creyendo fielmente en Yahweh, amor y santificación. ¿Qué cosa es santificación? ¿Qué cosa es santificación? Porque la mujer tiene que permanecer en santificación. O sea, que no adultere, principalmente. Que no engañe a su marido. En santificación. En santificación. Y muchas otras cosas que conllevan a la santificación. Pero bueno, no me quiero salir o enfocar tanto en ese tema, porque pues hay muchas cosas que compartir. Amén. Entonces, ahí tienen, amados, amadas, ¿sí? Dice mi amada J. Tamara, ¿cuál fue la pregunta? Supongo que se refiere hace un momento a la pregunta que hice. ¿Quiénes serán más? Sí, ¿quiénes serán más, los que nacen o los que mueren? Pero ya algunas ajayot me comentaron que son más los que mueren. No, no son más los que mueren. Son más los que nacen que los que mueren. Y eso lo podemos mirar claramente. Son más los que nacen que los que mueren. ¿Sí? Entonces es importante eso. A esa pregunta posiblemente se está usted refiriendo, Majo Tamara. Amén. Entonces, muy importante. ¿Quedó claro entonces del por qué dice Éxodo capítulo 6, verso 2 y verso 3, el nombre con el cual se le apareció a los patriarcas? ¿Quedó claro de que Abraham, Isaac y Jacob sí conocían el nombre? Claro que lo conocían, porque hay muchos textos que incluso avalan que Abraham realmente conocía el nombre. Vamos a mirar, ¿verdad? Y voy terminando esta primera parte. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, rapidito, solamente para corroborar que Abraham, Isaac y Jacob, claro que conocían el nombre. Vamos a Génesis capítulo 26, verso 21 al 25. Dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Yahweh, ahí subrayen, y ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beersheba y se le apareció, ¿quién? Yahweh, aquella noche, y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Aleluya. Entonces podemos ver ahí claramente que los patriarcas, claro que conocieron el nombre. Ahora, si vamos aquí adelantito al capítulo 28 y vamos al verso 10, en adelante dice, salió pues Jacob, nuestro patriarca, de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, a su costado en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, y lo llamó y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, el Elohim de Isaac. De la tierra en la cual estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
El verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, ¿quién? ¿Dice aquí Shaddai? No, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Pregunto, ¿conocía el nombre? ¿Nuestros patriarcas conocían el nombre Yud-Hei Vab-Hei Yahweh? Claro que sí, claro que sí. Solo que en Éxodo capítulo 6, verso 3, el Eterno le dice a Moshe, yo no me di a conocer en la expresión de mi poder con el nombre Yud-Hei Vab-Hei a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo me di a conocer a ellos en mi poder del nombre Shaddai, como el Todopoderoso, como el Todosuficiente, como el Omnipotente. ¿Se dan cuenta? Entonces, quedó claro que nada de que al ratito salgamos con que no, los patriarcas no lo conocieron, esto es nuevo. No. El nombre no solamente lo conocieron los patriarcas, sino está manifestado desde el principio, desde Adán, para que se entienda, desde Adán. Adán mencionaba el nombre, claro que sí, y no lo mencionaba como Hashem hoy en día, no lo mencionaba, Adonai posiblemente, porque Adonai, ¿qué significa? Mi Señor, Adonai. Entonces es importante que cuando tú te refieras al Eterno y quieras usar Adonai, pero tiene que ir mancomunado con el principal nombre. Por ejemplo, Adonai Yahweh. Cuando tú expresas Adonai Yahweh, ¿qué estás expresando? Mi Señor Yahweh, mi Adón Yahweh, mi Adoní Yahweh. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, si tú quieres ocupar, por ejemplo, la frase Hashem, la puedes ocupar, pero principalmente adelante el nombre Yahweh. Por ejemplo, Baruch Hashem Yahweh. Puedes ocuparla, porque ¿qué significa Hashem? A su nombre nada más, a su nombre. Pero también tengan cuidado en mencionar esa palabra, Hashem, con M al final, Hashem. Porque si tú dices, si estás quemadito de los labios y dices Hashem, porque hay quienes nomás dicen Hashem, ¿saben qué significa Hashem? Diente. Entonces, si no expresas como debe de ser y nomás dices Hashem, no estás diciendo a su nombre, sino estás mencionando su diente. ¿Te das cuenta cómo hay que tener cuidado en todos esos puntos? Por eso no es nada más repetir como lorito, como periquito lo que escuchamos, sino hay que mirar y entender claramente. Hashem. Baruch Hashem Yahweh. Aleluya. Hashem, eso es lo único que significa el nombre. Pero su nombre no es Hashem, sino es Yahweh. Amén. Entonces tengamos muchísimo cuidado en todo ello. Shabbat Shalom, dice Francisca Hernández. Mis amados, entonces yo vengo de esa descendencia. Mi Santa Madrecita tuvo 18 hijos y yo soy la número 17. Aleluya. Sin duda alguna, dígale a su madre, a su madrecita, que ella es de descendencia hebrea. No hay duda. Y no solo en ese concepto, sino en muchos otros que no ha descubierto su madrecita. Claro que sí. Baruch Hashem Yahweh. Hay muchas personas que desconocen su identidad. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Porque no han descubierto de dónde son, de dónde vienen, descendientes de quién son. ¿Se dan cuenta? Y si nos vamos más allá, podemos compartir porque hay muchos quienes rechazan esa parte. Y yo quiero aconsejarles algo, amados. Antes de uno criticar, antes de uno decir algo, primero investigar. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas que no creen. Escuchen, me he encontrado con personas que no creen que cuando uno les expresa que su apellido tiene mucho que ver con el pueblo judío, dicen, no, eso como que no es cierto. Pero si nos vamos a las estadísticas, claro que tiene mucho que ver el apellido. Claro que tiene mucho que ver. Mucho. Por ejemplo, yo me apellido López.
El término de mi apellido son 2 letras, E y Z. E y Z, ¿sí? López. Nuestra amada Jot que ahorita nos comparte, Francisca Hernández, también termina con E y Z, ¿sí? ¿Qué otro apellido termina con E y Z? Velázquez, E y Z. Todos los apellidos que terminan con E y Z vienen de descendencia judía. ¿Saben por qué? Exactamente, mi amado Micael. Porque eso es lo que significa que somos de la tierra de Israel, Eretz Israel. ¿Sí? Era una clave que los hebreos o judíos se tuvieron que poner para que no los encontraran. Principalmente, saben, desde el tiempo cuando ellos fueron expulsados de España. Incluso España es un lugar prácticamente de judíos. Prácticamente, allá hay muchísima descendencia judía. Hace 8 días me tocó tener el privilegio de poder pasear. Yo me dedico al turismo. Me tocó la dicha de poder llevar a una familia de españoles. Y no dudo en lo más mínimo que eran descendientes judíos. Muy educados, muy educados. ¿Se dan cuenta? Álvarez, aleluya. Álvarez, López, Hernández, Velázquez, Pérez. ¿Cómo? González, ¿sí? Todos esos apellidos que terminan con esas letras era una clave de decir y decirse, somos de la tierra de Israel. Aleluya, aleluya. Así es de que, amados, hay quienes dicen, no, por el apellido yo no lo creo. Bueno, no se trata sino se trata de investigar y de indagar. Se trata de mirar de dónde vengo, de dónde soy, quién fue, por qué. O sea, son muchas cosas que en nuestra vida pasan y hay veces que no entendemos la lógica del por qué está pasando en nuestra vida, pero tiene mucho que ver con nuestro pueblo Israel. Aleluya. Mi amada Débora dice, Roy Joseph, mi madre tuvo 9, pero solo quedamos 7. Baruch Hashem, ya 9 es un buen número. Mi madre dice que ella nunca usaba nada para cuidarse porque ella expresaba que eso no era bueno. Aleluya. Y tenía toda la razón. Nada de conceptivos, nada de que esta hierbita y que aquí, que allá y que la pastillita para el siguiente día. No, esas pastillas son no son buenas. Dice mi amado Micael, en México también hay muchos israelitas. Cristóbal Colón los llevó, él era yaudí, Cristóbal. Claro. De hecho, lo que hoy en día en las escuelas nos enseñan, o nos enseñaban, bueno, cuando fuimos niños, ¿verdad? Nos enseña la escuela que Cristóbal Colón descubrió América y que fue un gran explorador y cosas de lo que comúnmente la escuela enseña. No es así. O sea, ¿por qué descubrió América? Porque andaba huyendo Cristóbal Colón con el remanente de judíos. Todos los judíos venían ahí. Para ese tiempo de Cristóbal Colón todavía no existían los apellidos. Escúchenlo bien. Para el tiempo de Cristóbal Colón, cuando él descubre América, ¿sí? Los apellidos, por decirlo de esta manera, no quiero que se vaya a malentender. Los apellidos posteriormente a la llegada de Cristóbal Colón, ¿sí? Fueron inventados como punto clave para identificarse quiénes eran. Porque de acuerdo a la Torá, no hay apellidos. Si tú narras en la Torá y miras en la Torá, lees en la Torá, te vas a encontrar, por ejemplo, mi padre se llama Samuel. Yo me llamo Yosef. Dentro de la Torá, ¿cómo tendría que aplicarse esto? Por ejemplo, yo puedo expresar Yosef ben Shemuel, nada más. Yosef ben Shemuel, nada más. Tú, por ejemplo, no sé cómo se llame tu mamacita o tu papacito se llame, ejemplo, vamos a poner un nombre nada más, Antonio.
¿Sí? Es nada más un ejemplo. Tú te llamas, ejemplo, el Micael. Su papá se llama Antonio. ¿Cómo refiere él? Micael ben Antonio. Nada más. Los apellidos no existen dentro de la Torá. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Entonces esa parte tenemos que comprenderla, que posteriormente a lo que pasó con nuestro pueblo, los apellidos de cierta forma fueron inventados para poder identificarse quiénes eran. Ya posteriormente el mundo ya lo socializó y lo normalizó y ahora ya hay una dependencia como tal. Pero en realidad, de acuerdo a las escrituras, solamente se deriva de Ben Shemuel, Ben Yosef, Ben Emanuel, Ben Pinjas, ¿sí? Nada más. Eso era todo. Entonces, eso es muy importante que todos lo captemos y lo entendamos y que miremos que sí, Cristóbal Colón fue un judío y que llegó y zarpó de España hacia todo este continente. ¿Por qué? Porque andaba huyendo. Andaba huyendo. ¿Y qué pasó? Algunos decían, bueno, para que no nos encuentren y nos identifiquen que somos de los Bene Israel. Por ejemplo, había quien se dedicaba a ser herrero. Pues decían, ¿sabes qué? Tú te vas a apellidar Herrera. ¿Sí? Tú te dedicas a cultivar flores, tú te vas a apellidar Flores. ¿Sí? Tú te dedicas eres maderero, te vas a apellidar Madera. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Así hasta el día de hoy. Allá hoy escuchas Herrera, Cabrera, Herrero. Hay hasta apellidos que como que no se las cree uno. ¿Cómo crees que existe ese apellido? ¿De dónde viene? Judío, sefardí. ¿Te das cuenta? Entonces, carpintero, exactamente. Había quienes se dedicaban a la carpintería y ¿sabes qué? Tú te vas a apellidar Carpintero. Y así nadie se va a dar cuenta que somos de allá. Aleluya. Si es de que, si eso lo entendemos, Baruch Hashem Yahweh, porque ha prevalecido en nuestras vidas hasta el día de hoy. Aleluya. Cristóbal Colón era judío, así es, amada J. Tamara. Cristóbal Colón era judío. Hernán Cortés era judío también. Hernán Cortés también era judío, ¿sí? Y muchos otros que si ahorita me pongo a darles clases de primero A, no hombre, nos vamos a alargar aquí, pero sí, todos ellos fueron judíos. Solo que hoy la gente, pues lamentablemente, como está desconectada del pueblo judío, pues lógicamente que no entiende absolutamente nada. Aleluya. A los que vivían del otro lado del río son los ríos. Aleluya, así es. Así es. Entonces, así es de que yo bendigo al Eterno por mis dos apellidos. De mis dos apellidos que tengo actualmente, perdón, traigo sangre judía. Vengo de descendencia judía. Tanto de parte de mi padre, que es López, tanto por mi madrecita, de bendita memoria, ella es Mendoza. Mendoza. Aleluya. Somos sefarditas. Aleluya. Con gran orgullo lo podemos decir que somos descendientes de los sefarditas. ¿Sí? Hay quienes son askenazi, pero no significa que sean menos o que sean más. No, somos iguales. Tanto judíos como sefarditas, perdón, tanto sefarditas como askenazi y demás, somos igual. Soy Hidalgo, pero no Miguel Hidalgo, ¿verdad? Ok, Hidalgo, aleluya, amén. Yo lo sabía, pero quería estar más segura, dice nuestra amada J. Tamara. Amén, amada J. Tamara. Cristóbal Colón era judío. Y sabe, le digo un secreto, usted también es judía. Usted también es judía. Aleluya. ¿Por qué somos judíos? Porque la salvación viene de un judío que hoy en día lo conocemos claramente como Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es su nombre. Y la salvación Él la declaró claramente porque la salvación viene de los judíos. ¿Y judío qué quiere decir? ¿Qué significa judío? Exaltador de Yahweh. Aleluya.
Entonces, por lo tanto, mis amados, voy a dejar hasta aquí esta primera parte de esta preciosa y hermosa porción. Y por la parte tarde, nuevamente nos conectamos, por favor, a las 4 de la tarde, hora central de México. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá para poder salir unos momentos. Por acá hay apellidos Limón, Padilla, Díaz, Vaca y otros más. Son de descendencia judía, mi amada, de descendencia judía. Por ejemplo, Díaz, Vaca, ¿sí? Hay quienes se dedicaban a cuidar las vacas y por lo tanto dicen, pues bueno, mi apellido es Vaca. Mi apellido es Oviedo Colón. Aleluya, aleluya. Así es de que, pues bueno, ahí vamos a indagar en otra ocasión sobre los apellidos y vamos a profundizar un poquito más. Amén. Aleluya. Vamos a hacer oración, amados. Vamos a dar toda rabá a nuestro Creador. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, Avinu Malkeinu Yahweh, te agradecemos, te damos toda rabá por este momento. Asimismo, Padre, te pedimos permiso, Padre. Vamos a tener unos minutos de receso, Padre bendito, en los cuales participaremos del alimento material que tú nos regalas, Padre bendito. Bendice, por favor, las mesas de cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren. Bendícelos, Padre, y que al mismo tiempo, cuando ellos vayan a participar de ese alimento, Padre, puedan bendecir tu nombre. Y una vez que terminaron de saciar su cuerpo, su bazar, puedan bendecir tu nombre también, Padre, porque dar toda rabá a ti es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros, Padre. Son tantas tus bondades, son tantas tus maravillas, son tantos tus milagros, Padre, que si el hombre los entendiera, todo el tiempo estaría agradeciendo a ti, Padre. Avinu, permítenos este momento de refrigerio en los cuales participaremos de este alimento rico y sabroso, Padre, que nos regalas a tus hijos los Bene Israel. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach te bendecimos, Padre, y asimismo, por favor, bendice a todos tus hijos los Bene Israel y al mundo entero donde quiera que se encuentren. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya, amados Sahim. Nos vemos a las 4 de la tarde, hora central de México. Que Yahweh les bendiga grandemente, coman rico, disfruten de sus alimentos. Beteabón para cada uno de ustedes. Y todos nos deseamos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, un abrazo a la distancia, amados Sahim.